Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes una ligera inquietud, como si el cosmos estuviera susurrando sobre cambios inminentes, no estás solo. Hay mañanas en las que la atmósfera cósmica se carga de una energía palpable, buscando dirección en lo más profundo de nuestro ser. Hoy es miércoles 22 de abril de 2026 y el firmamento nos revela una potente conjunción entre Venus y Ura. No en el signo de Tauro, un encuentro celestial que nos invita a una profunda reevaluación de nuestros valores y nuestra relación con la seguridad material. Este es de esos días donde la astrología se cruza directamente con lo práctico, ofreciendo una guía esencial para quienes buscan redefinir su propia estabilidad. El cosmos tiene un mensaje muy particular y transformador para el signo de Tauro, que sin duda sentirá esta energía con una intensidad especial y única. Vamos a desentrañar juntos el mapa de este día, comprendiendo las corrientes cósmicas que nos mueven hacia nuevas posibilidades. Detrás del aspecto que acabo de mencionar, el Sol continúa su tránsito por el pragmático Tauro, mientras la luna creciente se asienta en las profundidades emocionales de Cáncer. Observamos una potente configuración en Aries. Mercurio, Marte y Saturno forman una estrecha conjunción. Con Mercurio a 10.2 grados y Marte a 9.2 grados, su unión a 1.0 grados intensifica la comunicación directa y la toma de decisiones. La cercanía de Saturno a 7.8 grados con Marte, 1.43 grados y Mercurio 2.43 grados añade una capa de disciplina y estructura a nuestras palabras y acciones. Es un periodo para canalizar la energía impulsiva de Aries con madurez, construyendo planes sólidos en lugar de reacciones precipitadas. Simultáneamente, la luna en Cáncer se encuentra en una cuadratura tensa con Saturno, 2.9 grados, y Neptuno, 3.6 grados, en Aries. Esta configuración nos pide revisar nuestras necesidades emocionales frente a las responsabilidades y a cualquier idealización que nos impida ver la realidad. Es una invitación a fortalecer nuestro centro emocional, discerniendo entre lo que realmente nutre y lo que solo parece hacerlo. Con la luna en fase creciente, aún en un 28.3% de iluminación, la energía nos impulsa a nutrir los proyectos y las intenciones sembradas, dándoles forma y sustancia. Este es un buen momento para cuidar aquello que deseamos ver crecer, consolidando los cimientos de nuestros esfuerzos. Finalmente, el Sol en Tauro, en cuadratura con Plutón en Acuario, 3.45 grados, sugiere que los cambios en nuestros valores fundamentales se encuentran con una fuerza transformadora profunda. Es una oportunidad para liberarnos de viejas estructuras que ya no sirven a nuestra evolución. Naveguemos las corrientes de este día con la conciencia de que cada desafío es una invitación a la maestría personal. Aries. Esa inquietud que has sentido estos días encuentra respuesta en el cielo de hoy con una notable concentración planetaria en tu signo cardinal de fuego. Tu regente Marte se encuentra a 9.2 grados de Aries en una potente conjunción con Mercurio a 10.2 grados y Saturno a 7.8 grados, todo esto en tu primera casa astrológica. Esta configuración te dota de una claridad mental excepcional para la acción, pero también exige una disciplina rigurosa en tus emprendimientos. Es un día regido por Mercurio, lo que amplifica la necesidad de comunicar tus intenciones con precisión, tal como aquel 22 de abril de 1500, cuando se inició una nueva era de comunicación y exploración. La Luna, en Cáncer a 5.7 grados, forma una cuadratura con Saturno y Neptuno en tu signo. Esto señala una posible tensión entre tus impulsos personales y las necesidades emocionales de tu hogar o tu familia, recordándote que el verdadero liderazgo se nutre también de la empatía y la contención. En el ámbito laboral, la conjunción de Mercurio y Marte te impulsa a tomar iniciativas audaces, pero Saturno te pide estructurar cada paso con previsión y madurez. Tauro. Una vibración de cambio y renovación, a la vez familiar y sorprendente, se percibe en el aire que te rodea. Te invito a sentirla. Tu regente Venus se encuentra en los últimos grados de tu propio signo, a 27.1 grados de Tauro, formando una conjunción poderosa con Urano a 29.4 grados. Esta alineación cósmica te impulsa a romper con lo convencional en tus relaciones y valores, a buscar una autenticidad radical en lo que amas y posees.
Es un llamado a la libertad personal, a innovar en tu expresión estética y financiera, permitiendo que nuevas formas de belleza y abundancia se manifiesten. Mientras tanto, el Sol, también en Tauro a 1.6 grados, establece una cuadratura con Plutón en Acuario, ubicado en tu 10ª casa de la reputación y la carrera. Esta tensión es una invitación a transformar profundamente tus estructuras de poder externas, a liberar viejas ideas sobre el éxito y la autoridad que ya no te sirven. Es un momento crucial para redefinir tu propósito público, soltando el control para permitir una regeneración de tu imagen y ambiciones. El miércoles, día regido por Mercurio, favorece una comunicación clara sobre estas nuevas direcciones. Géminis, en este día miércoles, regido por tu propio planeta Mercurio, la energía cósmica te invita a una introspección sobre tu dirección y propósito mientras tu regente se une a Marte y Saturno en Aries. Esta poderosa conjunción, situada en tu 11ª casa, el ámbito de las amistades y aspiraciones colectivas, dota a tus comunicaciones de una seriedad y enfoque estratégico. Aquí, la energía te impulsa a defender tus ideas con convicción, aunque también exige disciplina y una estructura clara en tus interacciones grupales. La luna en Cáncer, transitando tu 2ª casa de valores y recursos, forma una cuadratura con Saturno y Neptuno. Esto podría generar una tensión entre tus necesidades emocionales de seguridad financiera y las demandas de tus compromisos sociales o ideales. Es un momento para reevaluar dónde inviertes tu energía y tu valía personal. Mientras tanto, la conjunción de Venus y Urano en Tauro en tu 12ª casa podría traer revelaciones inesperadas sobre patrones subconscientes que afectan tus relaciones o tu sentido de autovaloración. Aprovecha esta energía para transformar lo oculto. Cáncer. Esa profunda necesidad de seguridad emocional que te caracteriza hoy se ve amplificada por la cercanía de la Luna a 5.7 grados en tu propio signo, iluminando tu mundo interior y tu hogar. Esta energía lunar se encuentra con Júpiter a 17.4 grados, también en Cáncer, expandiendo tu sentido del yo y tus oportunidades de crecimiento personal. El cosmos te presenta una valiosa oportunidad de madurez a través de las tensiones. La Luna forma una cuadratura con Saturno a 7.8 grados de Aries y con Neptuno a 2.6 grados de Aries, activando tu 10ª casa, la de la carrera y la reputación. Esto te invita a equilibrar tu sensibilidad innata con la estructura y la realidad de tus aspiraciones profesionales. Podrías sentir un llamado a clarificar tus metas, discerniendo entre sueños nebulosos y planes concretos, evitando idealizaciones excesivas en tu camino. En este día regido por Mercurio, que fomenta la comunicación y el aprendizaje, y en el aniversario del Día de la Tierra, tienes la oportunidad de plantar nuevas semillas para tu futuro, nutriendo tus planes con una visión clara y realista. Leo. Esa sensación de transformación que late en tu interior encuentra su eco en el firmamento de este día de Mercurio, invitándote a la reflexión y al movimiento. Con tu regente, el Sol, posicionándose a 1.6 grados de Tauro, tu 10ª casa astrológica de carrera y reputación se ilumina, enfocando tu energía en los cimientos de tu vida pública y tus aspiraciones materiales. La conjunción de Venus y Urano a 27.1 y 29.4 grados de Tauro, respectivamente, sugiere cambios inesperados o innovaciones disruptivas en tu ámbito profesional. Es el momento de abrazar nuevas formas de valor y de expresión en tu trabajo. Sin embargo, la cuadratura del Sol con Plutón a 5.1 grados de Acuario en tu casa de las relaciones presenta una tensión cósmica significativa. Esta configuración puede revelar dinámicas de poder ocultas o la necesidad de una profunda reestructuración en tus asociaciones más íntimas y laborales. No lo veas como un obstáculo, sino como una oportunidad para redefinir tus límites y fortalecer tus vínculos desde una posición más auténtica. Virgo. Cuando la luna transita por tu casa 11ª, las amistades y las aspiraciones futuras se iluminan con una energía particular. Este miércoles, día de tu regente Mercurio, la intensidad es palpable. Tu regente, Mercurio, en Aries a 10.2 grados, forma una potente conjunción con Marte y Saturno en tu casa 8.
Esta configuración sugiere una profunda concentración mental en asuntos de transformación personal, finanzas compartidas y verdades ocultas. Podrías sentir la necesidad de abordar temas complejos con una disciplina férrea, anclándote en la energía estable de Tauro, el signo destacado del día. En el trabajo, la conjunción de Venus y Urano en Tauro en tu casa 9 a 27.1 y 29.4 grados puede traer giros inesperados en tus valores o planes de expansión, invitando a la innovación. En el amor, la energía de la casa 8 te impulsa a explorar la intimidad con una honestidad radical, buscando conexiones profundas. La luna en Cáncer en tu casa 11ª forma una cuadratura con Saturno y Neptuno, lo cual es una invitación a reevaluar tus círculos de amistad y tus esperanzas a largo plazo, diferenciando entre lo que te nutre y lo que ya no sirve. Libra. La luna en Cáncer transita hoy por tu casa 10ª, ubicando tu trayectoria profesional y tu imagen pública en el centro de tu atención. Este miércoles, día regido por Mercurio, te invita a una comunicación más reflexiva sobre tus aspiraciones en un día que históricamente nos recuerda la importancia de la Tierra y sus recursos. Tu regente Venus, en Tauro, a casi 28 grados, forma una potente conjunción con Urano, también en Tauro, en tu sector de los recursos compartidos y la intimidad. Esta configuración sugiere un despertar repentino o una reestructuración inesperada en la forma en que manejas tus finanzas conjuntas o en la dinámica de tus relaciones más profundas. Quizás sea un momento para liberar viejos patrones que ya no te sirven en el ámbito de tus valores y bienes compartidos. Simultáneamente, el Sol en Tauro en cuadratura a Plutón en Acuario puede traer a la superficie dinámicas de poder ocultas, invitándote a transformar tu enfoque sobre la creatividad y la expresión personal. Es un llamado a examinar qué controlas y qué necesitas soltar para evolucionar. Escorpio. Esa profunda necesidad de renovación que a veces sientes se alinea hoy con los movimientos celestes, revelando una oportunidad única. Con el Sol en Tauro iluminando tu casa 7ª, las relaciones significativas demandan tu atención. Venus en conjunción con Urano en el mismo sector sugiere que podrías experimentar giros inesperados en tus vínculos, invitándote a liberar patrones obsoletos y abrazar la autenticidad en el amor. Tu regente, Plutón, desde Acuario en tu casa 4ª, forma una cuadratura con el Sol, indicando que las dinámicas de poder en tus relaciones podrían estar afectando tu seguridad emocional y tu sentido de hogar. Sin embargo, los sextiles de Neptuno y Saturno a Plutón ofrecen un apoyo sutil para una transformación profunda y consciente. En el ámbito laboral, Marte, tu corregente, conjuga con Mercurio y Saturno en Aries, tu casa 6ª, impulsando tu energía y capacidad de acción, pero también exigiendo disciplina y una comunicación muy directa en tus rutinas. Este miércoles, día regido por Mercurio, amplifica la importancia de estas interacciones verbales. Aprovecha la energía de hoy, que también coincide con el Día de la Tierra, para establecer cimientos más sólidos y conscientes en tu esfera personal. Sagitario. Con Júpiter, tu regente, transitando por Cáncer en tu casa 8ª y la Luna en el mismo signo, las profundidades emocionales se iluminan para ti, invitándote a explorar tus recursos compartidos. El miércoles, día regido por Mercurio, encuentra a este planeta junto a Marte y Saturno en Aries, activando tu casa 5ª. Esto impulsa tu expresión creativa y tus romances con una energía directa, pero también con una estructura que exige seriedad. La cuadratura de la Luna con Saturno y Neptuno desde Cáncer puede generar cierta tensión emocional en lo íntimo o en tu autoexpresión, presentándote una oportunidad invaluable para discernir entre la fantasía y la realidad en tus relaciones. Mientras, el Sol y Venus en Tauro, el signo destacado del día, iluminan tu casa 6ª, enfocando tu atención en el trabajo, la rutina y el bienestar físico. La conjunción de Venus con Urano en Tauro sugiere cambios inesperados o innovaciones en tu vida laboral, animándote a adoptar métodos más vanguardistas. La cuadratura del Sol con Plutón desde Tauro a Acuario te invita a transformar profundamente tu comunicación y cómo abordas las tareas diarias. Capricornio. Con la Luna en Cáncer iluminando tu casa 7ª, las dinámicas de tus relaciones personales y profesionales toman hoy un protagonismo especial. En este miércoles, día regido por Mercurio, la comunicación fluye con una energía particular. El Sol en Tauro
resonando con la esencia de la Tierra, nos invita a reflexionar sobre nuestras bases y recursos, una sintonía profunda con el espíritu de conexión y estabilidad que un día como hoy, históricamente, nos ha recordado la importancia de cuidar nuestro planeta. Tu regente, Saturno, en Aries, se encuentra en una potente conjunción con Marte y Mercurio. Esto inyecta una energía formidable para estructurar tus ideas y llevarlas a la acción con una disciplina mental muy marcada, especialmente en proyectos que requieren iniciativa y audacia. Sin embargo, la Luna en Cáncer forma una cuadratura con este mismo Saturno, creando una tensión entre tus necesidades emocionales de seguridad y tus responsabilidades externas. Esta configuración es una invitación a integrar tu mundo interno con tus ambiciones, buscando un equilibrio consciente. Acuario. Cuando Plutón transita por tu primera casa y tus regentes dialogan, la jornada te invita a una profunda reevaluación de tu identidad y cimientos. El Sol ilumina tu área del hogar en Tauro. La conjunción de Venus y Urano sugiere transformación y liberación en tus raíces. Es oportuno innovar en tu espacio personal o redefinir tu seguridad emocional. La cuadratura que el Sol forma con Plutón en tu signo indica que esta redefinición de tu base es fundamental para tu evolución, impulsándote a soltar viejas estructuras. En la comunicación y el pensamiento, tu zona de ideas en Aries está muy activa con Mercurio, Marte y Saturno en conjunción. Esta tríada te dota de mente aguda y palabra directa, con disciplina para estructurar ideas. Es un día para aprendizaje concentrado, negociación estratégica o para expresar verdades importantes. La Luna y Júpiter en Cáncer expanden tus responsabilidades diarias, mientras sus cuadraturas a Saturno y Neptuno piden distinguir lo práctico de lo idealista en tus labores. Aprovecha la energía de Mercurio y Marte en Aries para articular tus necesidades de cambio en el hogar o en tu ambiente más cercano. Permite que la autenticidad de tu ser guíe cada paso que das en este día de transformación. Piscis. Con la energía del Sol en Tauro iluminando tu casa 3, el día de hoy se presenta como un lienzo para la expresión de tus ideas. La influencia de Mercurio, regente del miércoles, en tu casa 2 impulsa una reevaluación de tus valores. Mercurio, Marte y Saturno convergen en Aries, tu casa 2, invitándote a una profunda reflexión sobre recursos y autoestima. Esta configuración, aunque genere tensión entre la acción impulsiva y la estructura, es una oportunidad para solidificar tus bases financieras y personales. Tu regente Neptuno, formando un armónico sextil con Plutón, susurra verdades sobre la transformación de tus valores, recordándote que la verdadera riqueza reside en la integridad de tu espíritu. En tu casa 3, el Sol en Tauro te brinda una comunicación más estable, pero la conjunción de Venus con Urano trae ideas innovadoras en tus interacciones diarias, abriendo caminos inesperados en proyectos laborales. La Luna y Júpiter en Cáncer, tu casa 5, nutren tu creatividad y la expresión de tu corazón. No obstante, la cuadratura de la Luna con Saturno y Neptuno te pide discernir entre la fantasía y la realidad en tus afectos, promoviendo una visión clara de lo que te nutre emocionalmente. Con la Luna creciente, invitándonos a la expansión y el Sol en Tauro, anclándonos en la tierra fértil de la estabilidad, el consejo para hoy es enfocar nuestra energía en construir con propósito y paciencia. Es un momento propicio para valorar lo que poseemos y para dar pasos firmes hacia aquello que deseamos manifestar en el plano material, siempre con una visión a largo plazo. Recordemos que el cosmos nos ofrece patrones, pero somos nosotros quienes tejemos la trama de nuestra existencia. Cada día es una oportunidad dorada para alinear nuestra voluntad con el flujo universal. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana. Recuerda, los astros inclinan pero no obligan, el poder está en ti. Hasta mañana.